Bien, vamos a retomar el tema de las parábolas. Como recuerdan, todo esto tiene que estar en la carpeta. Si ya lo copiaron, si ya lo tienen, tómenlo como repaso, y si no lo tienen, lo copian. Elementos de una parábola. La parábola es la curva, la gráfica. La cuadrática sería la ecuación que vamos a ver en un ratito. Pero la gráfica, la curva esta roja, se llama parábola. Tiene ciertas características o ciertos elementos la parábola. Tiene un foco, como está acá el punto verde. Es un punto muy particular. Tiene muchas aplicaciones tecnológicas. El foco de la parábola, ¿sí? Tiene un punto vértice, que en este caso, como la parábola tiene concavidad positiva, o sea, está así, el agujero estaría arriba, concavidad positiva. El vértice sería el mínimo de la parábola, el punto más abajo que hay de la parábola respecto al eje Y. ¿Sí? Ese sería el vértice de la parábola. Tenemos una directriz, que es este azul, y un eje de simetría. En el secundario, y como lo vemos en la escuela, ¿qué puntos nos interesan? El vértice, el eje de simetría también va a ser importante, y después las raíces. Pero vamos a hablar de eso ahora en un ratito. Fíjense, concentrémonos un cachito en este gráfico, que también es una parábola. Tenemos el eje de simetría, el vértice, las dos raíces y este que se llama la ordenada al origen. Copien esto, porque todo esto es lo que vamos a calcular para poder graficar la parábola. ¿Sí? ¿Qué vamos a calcular? Las dos raíces, que como ven, por definición las raíces es donde la parábola corta el eje X. Así se definen las raíces. Pregunta de examen: ¿qué coordenadas en Y va a tener siempre las raíces de una parábola? La coordenada en Y siempre va a ser 0, porque 0 es donde está el eje X. El eje X está 0 en Y. Entonces van a ver que siempre que quieran calcular la coordenada en Y de la raíz, siempre va a ser 0. Va a tener un valor distinto de 0 en las raíces. ¿Sí? El vértice, que está acá, también lo calculamos, y la ordenada del origen, que vamos a ver que ahora, que lo da directamente la ecuación de la parábola, la cuadrática. Entonces, esta es la ecuación cuadrática, ¿sí? Esta es la cuadrática. Fíjense, tengo y igual a ax cuadrado más bx más c, donde los coeficientes a, b y c me van a permitir calcular todo. A, b y c son números, ¿sí? X, como siempre, es la variable independiente, porque los valores los ponemos nosotros, y es la variable dependiente, porque depende de los valores que tiene ahí. Como el máximo exponente de x es un 2, la ecuación es cuadrática. El coeficiente a se le llama coeficiente o factor de forma. Si a, lo que dice acá, ¿no? Está escrito en lenguaje matemático. Si a es positivo, la parábola tiene concavidad positiva. O sea, así, miren. Si la concavidad es positiva, la parábola es así. ¿Sí? Si a es negativo, la concavidad es negativa y la parábola tiene esta forma. ¿Qué tiene esto de importante? Fíjense, si a es positivo, el vértice de la parábola, que sería el punto más bajo, es el punto más bajo. Y si a es negativo, el vértice es el punto más alto de la parábola. Esa es una pregunta de examen. ¿Sí? Bien. B, ¿qué le hace? B corre a la parábola hacia un costado. Después lo vamos a ver bien con el GeoGebra. Ya lo vimos en clase y lo vamos a volver a ver. C es un dato, es donde la parábola corta al eje Y. Lo mismo, ¿se acuerdan que el término independiente, que en la recta se llamaba B, también era el punto donde cortaba al eje Y la recta? Bueno, en este caso C, que es el término independiente, es donde la recta corta al eje Y. Este punto va a ser C siempre en todas las parábolas que grafiquemos. Bien, vamos a trabajar un cachito más con las raíces. Fíjense, este es un resumen de todas las cuentas que tenemos que hacer. Cuando yo les doy una parábola, la forma que va a tener la parábola es esta. Y es igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esta sería una función cuadrática o sí, una ecuación cuadrática. La gráfica de esta cuadrática va a ser una parábola.
¿Cómo hacemos para graficar la parábola? No le damos valores a x ahí, porque eso es muy impráctico y ya tiene su explicación. ¿Cómo hacemos? Fíjense, si a es mayor que 0, ya sabemos que va a tener concavidad positiva. Concavidad positiva, recuerdan que sería esta forma así. Esta forma no. A ver. Esta forma así. Si a es positiva, la forma de la parábola va a ser así. Nos da mucha información saber eso. Ahora se van a dar cuenta. El eje de simetría va a estar dado por menos b sobre 2a. ¿Y qué vamos a hacer con menos b sobre 2a? B es este mismo número que está acá, este mismo b, sobre 2a, y esto va a ser, vamos a anotarlo, la coordenada en x del vértice. Por lo general lo escribimos así. Cuando tenemos la coordenada en x del vértice, este valor lo reemplazamos en la parábola y nos da la coordenada en y del vértice. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. La otra cosa importante también es esta fórmula que se llama Bhaskara, que con esta fórmula encontramos las raíces. Este b es este b que está acá. Menos b, esto sería más menos, acá lo separamos en más de este lado y menos de este, pero acá podemos poner un más menos y usamos una fórmula sola. B al cuadrado, o sea, este b elevado al cuadrado, menos 4 veces, porque así lo dice la fórmula, a por c, o sea, a por c, dividido 2 por a. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, acá está el ejemplo de las raíces. Fíjense, puedo tener dos raíces. Si la parábola cuando la graficamos está así, tenemos dos raíces porque corta en 2 puntos al eje x. Con lo cual, esta ecuación nos va a dar dos valores para x. Puede tener una raíz sola, si está tocando solamente en el vértice. La parábola en el secundario nunca gira, siempre va a estar con cavidad para arriba o con cavidad para abajo. Con cavidad para abajo, con dos raíces, sería así, miren. Así. Y con cavidad para abajo, tocando en un punto solo, o sea, con una sola raíz, sería así. ¿Sí? Y si me da ninguna raíz, o sea, si esto da una acá, la raíz esta, tiene un signo negativo adentro, como el exponente de la raíz es par, raíces pares de números negativos, como sabemos, no hay. No existe la raíz en números reales, con lo cual no la graficamos. Este caso no lo vamos a tener en quinto año. ¿Sí? Pero fíjense, podemos tener dos raíces, una raíz o ninguna raíz. Estos son los tres casos que se pueden dar cuando calculamos Bhaskara. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Fíjense. Supongamos la ecuación esta, x al cuadrado más 4x más 4. Primero que nada, vemos cuánto vale A, B y C. A en este caso vale 1, B en este caso vale 4 y C vale 4. Este C, van a ver ahora que este C igual a 4 es el punto donde la parábola corta al eje Y. Ya lo tengo acá. Cuando la grafique, esto me va a dejar chequear también si se ven las cuentas. A igual a 1, cuando la grafique, me va a indicar que la concavidad es positiva, con lo cual la forma cuando la grafique tiene que ser así. Así me tiene que dar. Si yo grafico y después chequeo los datos y cuando grafico la parábola me da así, quiere decir que algo hice mal, ¿sí? Porque A me indica que es esta la forma. Bien, entonces, aplicamos Bhaskara, o sea, reemplazamos. Acá dice, ¿qué dice Bhaskara? Menos, ponemos el menos. Menos B, acá faltaría el menos que no se ve. Menos B. ¿Sí? Menos 4, más menos, raíz cuadrada de B cuadrado, B es este, B es 4. B cuadrado menos 4 de la ecuación por A, que es 1, por C, que vuelve a ser 4, sobre 2 por A, o sea, 2 por 1. Esto sería 4 por 4, 16, menos 4 por 4, 16, o sea, la raíz me queda en 0. Sería menos 4 sobre 2. Menos 4 sobre 2 me da menos 2 y menos 2, con lo cual la solución es menos 2. Fíjense, ahora en el GeoGebra voy a escribir la ecuación
La ecuación era x cuadrado más 4x más 4. X cuadrado más 4x más 4. Y fíjense que la parábola me da, las dos raíces están acá en el vértice, es menos 2, raíz doble en menos 2, y el término independiente más 4 lo tengo acá, que es donde la parábola corta al eje Y, perdón. Y también vemos que A es positivo y la parábola acá me da positiva. Bien, vamos a continuar un cachito con la teoría. Ah, no escribí nada. Bueno. Vamos a calcular el vértice. Acá calculamos las dos raíces. Ahora vamos a calcular... Bueno, lo que pasa es que... Como la raíz es menos 2, el vértice también nos va a dar menos 2. Fíjense, si hacemos... Si hacemos menos b, x del vértice, vamos a hacer menos b, o sea, menos 4, dividido 2 por a, que es 1. ¿Sí? Esto me da igual a 2 por 1, 2, menos 4 dividido 2, menos 2. Fíjense que la coordenada en x del vértice me da igual que la raíz. Obviamente, porque la raíz es doble, como vimos recién. Ahora lo vamos a ver de nuevo en el GeoGebra. Y cuando quiero calcular la coordenada en y del vértice, coordenada en y del vértice, va a ser igual a, reemplazo este menos 2 en la ecuación y busco su valor numérico. Entonces tengo que poner, como acá aparece primero x, lo quiero reemplazar por menos 2, pongo entre paréntesis, menos 2 al cuadrado, ahora levanto ese cuadrado, más 4 por menos 2, que sería x, más 4. ¿Sí? Fíjense, menos 2 al cuadrado es 4 positivo. Menos por menos sería más, 2 por 2, 4. 4 por menos 2 sería menos 8. Más 4. Esto tendría que dar 0 sí o sí. ¿Sí? Porque ya vimos en el GeoGebra que fíjense que el vértice, aprieto acá y me da menos 2, 0. O sea, menos 2 en x, 0 en y. Sí o sí este valor me tiene que dar 0. Sería 4 menos 8 serían menos 4. Menos 4 más 4, 0. O sea, calculamos lo mismo que pudimos graficar.